¿Qué pasa, Duques? Aquí vuestro amigo y vecino Duque Yes. ¿Cómo estamos? Ya hemos vuelto, sí, hemos vuelto. Y traigo mucho contenido. Mucho contenido quiere decir actualización de hoy. Precisamente nada más haberme levantado, he dicho voy a grabar el vídeo para los Duques porque se lo merecen. Después de mucho tiempo sin haber grabado, se lo merecen. Así que mira, acabo de encender el móvil, como veis aquí, este es el login bonus que aparece nada más entrar al juego, ¿vale? Que es el login bonus del Goku Black, ¿vale? Si veis aquí, pues os están dando flores o pétalos y luego pues lo típico, ¿no? El tiempo para las aventuras y que os den puntos. Estas son las recompensas, ¿vale? Así la vais mirando conmigo. La cuarta semana esa flor tiene que valer algo, ¿vale? Ahora lo veremos todo. Este es el segundo login bonus, el Thanks a Tom. Vale, seguimos con las moneditas de 1000 días. Y pues el típico login bonus, ¿vale? Creo que esto nunca se ha hecho, ¿vale? Esta intro de nada más empezar el juego, enseñar todo. Ojo, nuevo evento, el de Ginyu, ¿vale? Porque va a ser su Zenkai. El Zenkai morado del Ginyu. Vamos a verlo. Vale. Vale. Pues ya tenemos más información. Va a haber un Ginyu stream, ¿vale? Creo que es el stream. O es el... Ojo. Vienen las intros de del Goku Black y del Trunks, ¿vale? Lo que os decía, creo que nunca se ha hecho este tipo de vídeo, nada más encender el móvil y ver las intros y todo, ¿vale? Este es el Trunks. Lo estamos viendo ahora en vivo y en directo. Ojo. Esta es la Media Ability. Wow, 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 wow. Uf. Brutal, brutal. Me gusta el Trunks y Mai. Está muy bien. Es el segundo equipo dual, o tercer equipo dual del juego. Después de... Ojo, esa voz, ¿de quién es? Sí, señores, Goku Black, LF. Super Kamehameha. Uf, muy bueno. Y ahora se viene el LF. Se viene. Vale, Blast Armor. Vale, las espadas. Ojo, que viene lo bueno. Sí, señor. La guadaña. Guapísimo, guapísimo. Sí, señores. Aquí tenemos a dos personajes más para el equipo del futuro. Y por lo que se ve detrás, Broly y Bellito Blue van a ser sus acompañantes en el banner, ¿vale? Lo que os decía antes, creo que nunca se ha hecho este tipo de introducciones o meterse así al juego directamente desde el principio. Y lo hemos hecho porque es una actualización nueva y también porque os lo he prometido. O sea, llevo mucho tiempo sin meter vídeo, pues esta intro yo creo que ha estado muy guapa. Me ha gustado. Bueno, pues lo que veis aquí, lo de Thanks a Tom, ¿vale? La campaña. Vamos a verla así un poco, vamos a hacer un poco de información aquí. Vale, los 1000 días de Dragon Ball Legends. El aprecio y tal. Nosotros extendemos los 1000 días. La campaña de 1000 días. Y ahora es disponible, vale. Bueno, sí. Nos van a dar 1000 más Chrono Crystals, ¿vale? Supuestamente, como siempre suelen dar 1000, pues supongo que no variarán en eso. Vale. Desde hoy hasta el 24 de... O sea, solo dura una semana. Vale. Eso es lo del login bonus, ¿vale? Ese de 7 días de... Y... vale. Este dura hasta el 25. Otra semana. Y este es el del Broly anterior.
Bueno, estas son las recompensas, ¿vale? Lo que vamos a recibir. Y bueno, esto también, cronocristas y tal. Luego los nuevos rótulos en el PvP pueden ser You Picked, the wrong opponent, ¿vale? Y Bat. Vale, vienen más tickets de 3 Days One Sparkling. Muy bien. Y seguimos con Bulma, que es el personaje que nos dieron para los 1000 días, ¿vale? Que yo ya lo tengo a 8 estrellas, pero bueno, a ver, no lo he usado ni nada de eso, o sea que la verdad es que me dio un poco de bajón ahora que hablamos de esto de los 1000 días y de Bulma. Supuestamente yo pensaba, os lo dije, que lo más probable es que como tenemos a Giblet, ¿vale? Y tenemos a Saja, que son dos personajes de como Charlotte, que son, por decirlo así, que no aparecen nunca, no han aparecido nunca en el manga, son del propio Legends. Pues yo pensaba que pues en los 1000 días aparecería Giblet o Saja. Y nos dan a Bulma. O sea que hay una gran diferencia. La verdad es que me decepciona un poco en esos Legends, pero bueno. Parte 7 de la historia, que este todavía lo tengo que hacer, ¿vale? No lo he hecho. Deciros que el PvP al final no hice nada. O sea, jugué un poco más, pero no. O sea, no fui a competir. La verdad es que no tengo tiempo. No tengo tiempo, chicos. No tengo tiempo. Así que, no sé. Lo tengo abandonado el PvP. Solo es para pasar el rato y tal. Así que, y para hacer vídeos con vosotros y enseñároslo y tal. Pero ya en modo competición para llegar a los 2000 cronocristas y todo eso, bueno, tampoco me resulta muy... Y bueno, poco más. Vamos a ver el segundo. Este va a ser el banner, ¿vale? El banner Legends Limited van a ser por Steps Up. Y van a ser 6 pasos. Paso número 1, 500 cronocristal. Paso número 2, 1000 cronocristals. Paso número 3, 1000. 4, 1000. Ya vamos por 3500. 5, 1000. 4500 cronocristals y el sexto es gratis, ¿vale? O sea que... Vamos a tirar. Vamos a tirar una. Una mínimo. Aquí tenemos Super Saiyan Rosé, que va a ser morado. Perfecto. Morado es el que faltaba. Special Move. El masivo. La peligrosa explosión masiva, ¿vale? Anula los elementos desfavorables por 3 contadores, ¿vale? Una vez activado. La porción de daño infligido también es como que debilita, ¿vale? A los otros miembros del equipo. La main ability. Vale. Vale, la main ability es la carta pues que se llama Ultra Divine Dance, ¿vale? Restaura la salud un 30% y el ki un 50%. Luego sube el atributo sube nuestro atributo y baja el del enemigo un 100%. Madre mía. Bueno, daña el efecto corte, ¿vale? Por 30 contadores y cancela los atributos, ¿vale? Vamos, las desventajas, ¿vale? De los atributos. El requisito, 25 contadores, nada más después de vamos a empezar el combate, ¿vale? Ultimate Skill, Ultra Divine Dance, pues eso, daño masivo, de explosión, aplica los efectos de asimismo acorde al número de enemigos en batalla, ¿vale? Desde la activación, 3 miembros en la batalla, pues 30% de daño infligido durante 3 contadores. 2 miembros en la batalla, 60% de daño infligido por 3 contadores. Un miembro en la batalla, 90% de daño infligido, 3 contadores. Vamos, con un 90% es que ya con 2 golpes o un golpe y medio le tienes muerto. Blast Armor cuando... Bueno, pues eso, cuando está activado, ¿no? Special Skill.
Diving Cannon. Pues eso. Se activa así mismo los siguientes efectos. Dibuja la Special Move. ¿Vale? Y se restaura el ki un 50%. 20% de daño infligido durante 15 contadores. 30% gana de atributos. La duración de sangre. Vamos, heavy, alta sangre o extreme sangre. Efecto en este personaje que inflige a los enemigos y no puede ser cancelado. Los buffos pues van a ser Strike, Blast, Special Move, Special Arts y Ultimate Arts, ¿vale? Eso lo cancela totalmente, los buffos. Ojo, es que va a estar bestial este Black, ¿eh? O sea, me lo quiero sacar sí o sí, ya que no puedes sacar al Bu, quiero sacarme a este Black. Es que no he sacado ni los últimos banners, no he sacado ni al Bu, ¿vale? Ni al Gohan. O sea, es que yo creo que este tercero es la vencida, me tiene que tocar sí o sí. Vale, Z-Ability 1, 22% del Tag Future en Strike Attack y defensa. Z-Ability 2, Tag Future 28%, Powerful Opponent, Strike Attack y defensa. O sea, que la primera es en Future, la segunda es en Future y en Powerful Opponent, la tercera Future, Powerful Opponent, Strike Attack, un 32% y defensa, más el 15% a los personajes que sean ambos de God Key o Powerful Opponent. Vas en Blast durante la batalla, ¿vale? Y la Z-Ability 4, 37% Tag Future, Powerful Opponent, Strike Attack y 18% a los personajes que sean de God Key o Powerful Opponent. Blast Attack, ¿vale? Habilidad única. Castigo, vamos, imperdonable, ¿no? Aplica los siguientes efectos: 60% de daño infligido, que no puede ser cancelado, y reduce el daño recibido un 35%, ¿vale? Reduce al enemigo el ki por 10 cuando su personaje entra en batalla. 10% de daño infligido para el enemigo, para el miembro enemigo de la batalla, ¿vale? Que no puede ser cancelado. Estos efectos se resetean después de cambiar el personaje, ¿vale? Inflige al enemigo, pues eso, los atributos los baja, más 10% de coste de cartas por 3 contadores después de que el enemigo ataca, ¿vale? Purging Blades, eso es lo de la espada, ¿vale? Lo de la guadaña. Anula a los enemigos, restaurar la salud cuando está a cero, cuando los efectos de este personaje están atacando, ¿no? Cuando se va a atacar. Dibuja la strike, dibuja una carta de strike cada vez que se encara al enemigo. 15% reduce. ¿Cómo? 15% de cambio al reducir el enemigo. Vamos, que le quita una Dragon Ball, ¿no? Por decirlo así. Sí, y una carta de strike, vale. Noquea al enemigo cuando se cambia de personaje, y esto puede ser, claro, cuando está activada la carta con cartas de strike, ¿no? Con esas cartas de strike va noqueándolo, o sea, debe ser un bufo enorme, ¿vale? Y nada, tenemos aquí a Mai. Pues lo mismo, 25 de daño infligido por aliados, 15 contadores, ¿vale? El Special Move, mi ability first you'll have to deal with me. Dibujo la carta de Ultimate, Strike for the Future, ¿vale? Restaura 20% aquí, bueno, 20 el ki, 30% de daño infligido durante 20 contadores y el requisito pues 25 contadores. Special Skill, Ultimate Skill, Strike for the Future. Impacto masivo de daño, el atributo gana en atributos, ¿vale? Y baja 100% el del enemigo, ¿vale? Lo sustrae. Daño de corte en los efectos por 3 contadores también, desde la activación. Aplica los siguientes efectos: corta a los aliados de Tag Future o Vegeta Family, ¿vale?
la sustitución durante 5 contadores, ¿vale? Y restaura el vanish el 100%. O sea, es como el, por decirlo así, el vanish del... que saldrá de Goku Ultra Instinto, ¿vale? Perdón. Special Skill. Together as One. Restaura la salud un 15% y el ki un 50%, más 20% de daño infligido durante 15 contadores y 15% de Special Move y Ultimate Damage infligido, ¿vale? Que no puede ser cancelado. La Z-Ability, Attack Future 22%, Strike Attack. Z-Ability 2, 26% Attack Future o Attack Vegeta Family, Base Strike. Z-Ability 3, 30% de Attack Future o Attack Vegeta Family, Strike Attack y Defensa. Z-Ability 4, 35% de Attack Future, Attack Vegeta Family, Base Strike y Defensa. Habilidad única, Forging the Future Together, 20% de daño infligido en el Tag Regeneración, al Tag Regeneración o al androide. O sea, va totalmente por regeneración y androides. Ojo, este personaje también puede estar brutal para eliminar a estos Future. Y era el color rojo. Vale. Me renta. Vale. Aplica los siguientes efectos a sí mismo cuando este personaje entre en batalla. Dibuja la Special Card, ¿vale? La carta especial, vamos. Incrementando la velocidad un nivel, ¿vale? Durante 15 contadores. 10% de daño infligido al aliado Tag Future o Vegeta Family. Por 10 contadores cada vez que este personaje usa el Strike o Blast, ¿vale? Restaura el 15% de ki, o sea, más 30 de ki, cuando este personaje vuelve, ¿no? O sea, se va, pues da un 30% y vuelve 30%, ¿vale? Deeping Ties. Aplica los siguientes efectos a sí mismo cuando entra en batalla. 50% de daño infligido, que no puede ser cancelado. Reduce el daño recibido un 25%. Los efectos, ¿vale? Dependen del número de contadores y desde el principio de la batalla cuando este personaje no está, ¿vale? 20 contadores, 20 contadores más 20% de daño infligido, ¿vale? 35 contadores menos 5 on cards, el coste de cartas, ¿vale? Que no puede ser cancelado. 50% más 20% de daño infligido por aliado, ¿vale? Y luego tenemos, pues eso, lo que hemos dicho, al Broly, que ya le tenemos, y al Super Saiyan God Bellito, que le tenemos. Luego tenemos al Vegeta también en el banner, tenemos al Virusama, así que está muy bien. Me gustan los dos personajes, me gusta sobre todo más el Black, está claro, pero está muy bien. Luego lo del Ginyu Force. Tenemos a Ginyu Force, el Zenkai que se viene, ¿vale? Pues el periodo es desde hoy, ¿vale? O sea, vamos a ver. Vale. O sea, esto no sé si quiere decir que va a venir Ginyu Force, el, el Zenkai, a la vez que el de Krilin, porque el de Krilin me suena que también, porque si le tenéis aquí abajo está aquí el stream, o sea, ¿vale? Ah, vale, el evento, perdón, claro, es que lo siento, pero me acabo de levantar, ¿vale? Se nota, ¿no? El Zenkai es de Krilin, ¿vale? Y el evento simplemente es el de Ginyu, ¿vale? Nada, la carta Zenkai, el título es Custom Made Battle Suite, ¿vale? Y bueno, será un stream gratuito, ¿vale? Lo típico. Tenemos aquí, pues es de support. Y vamos a ver la Z Ability, ¿no? Que es la que nos importa. A ver. Ah, no, la habilidad única. Vamos a ver, las habilidades únicas. Lo demás es lo mismo. Realiza los siguientes efectos cuando este personaje entra en batalla o cuando está fuera de batalla. 20% de daño infligido a los aliados durante 20 contadores, ¿vale? Restaura más 30, ¿vale? Goku. Aplica los siguientes efectos cuando este personaje está defendiéndose. 15% de daño infligido, más 30% de ki. Y esto se aplica a los efectos a los aliados.
Goku, a los personajes Goku. 15% de daño infligido más 25% de Special Move, ¿vale? Y los equipamientos, Awaken and Release Yuki, Ginyu Force, The Real Battle Begins Now, Lame, I Get the Scraps, Release Your Key, ¿vale? I'll Take Your Life Now, Red Magma, Blue Hurricane, This Shall Be an Exciting Fight. Pues eso, el Zenkai del Krillin, ¿vale? Luego tenemos un Stream Clash Raid que empieza el 17, o sea, hoy, se supone. O sea, todo empieza hoy, no me lo creo, es que no me creo, que esto suele empezar el fin de semana. Claro, ya decía yo, aquí pone el 20, vale. Es que suele empezar el fin de semana, ¿vale? O sea, que está muy al loro de Stream Clash, que son otros 1000 Chrono Crystal más. Spring Adventure, bueno, pues son las aventuras del, que hemos visto, ¿no? Al principio del Black. Vale, estas son las recompensas, los tiempos, tal, vale. Y los personajes, pues, con bonus, por decirlo así, ¿no? Va a ser el nuevo My Trunks, el Black, el Zamasu, el Vegeta Blue morado y el Goku Blue rojo. Vale. ¿Qué más cositas? Bueno, el cooperativo cambia y ahora aparece el Zamasu. Bueno, sí, es el Zamasu. Vale, pero sin transformar. No es el Zamasu completo. Y el Goku y el Vegeta, ¿vale? Zenkai, vuelve el Zenkai del Tito Trunks rojo, vuelve el Zenkai del Vegeta God, ¿vale? Y alguno más seguro que volverá. Pues vamos a entrar ya al juego, vamos a ver todas las novedades. Bueno, espero que os haya gustado esta intro, ¿vale? Aunque haya sido así un poco que me habéis pillado nada más levantarme, porque he dicho, es que tengo que grabar el vídeo ya, ¿vale? Para subirlo. Solo es por vosotros, ¿eh? Duques. Así que antes de nada, deciros, ¿os gusta este tipo de vídeos? Los Duques sé que os gustan, así que dadle a ese like, ¿vale? Los que no estéis suscritos, paso a paso, son 5 segundos de vuestro tiempo de ver el vídeo. En la parte de abajo tenéis suscribirse, le dais a suscribir. Una vez que ponga suscrito en gris, pasáis al like, ¿vale? Le dais al like y luego pasáis a la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto suba estos vídeos, ¿vale? Y nada, después de estos 3 pasos en la parte de abajo comentáis todo lo que queráis, preguntas, saludos, de lo que queráis, ¿vale? Todo lo que queráis os responderé. Vamos a ver. Como os digo, el PvP yo lo he abandonado completamente, así que vamos a ver aquí. O sea, es que, Duques, no he tenido tiempo. O sea, es que no he tenido tiempo, ¿vale? Vale, vamos a reanudar esto. Vamos a los eventos. Vale. Tengo que hacer el Ultra Space, tampoco lo he hecho. Vale, aquí está el del Ginyu. Vale. Poca cosa más han cambiado aquí en los eventos. Vamos a ver, la historia la tengo que hacer. Y vamos a ver el PvP. Al final habremos quedado el... ¿Todavía está en mantenimiento? Joder, pues sí que tarda, sí. Pues vamos a los sumos, ¿no? Vamos a ver los Zenkais, tickets. Vale. Pues ya de momento tengo 2. Vale. De Zenkais tenemos todavía el Broly, tenemos a este. Pero este se queda ya definitivo, no, solo 14 días. Vale. 19. Vale. Sigue lo mismo, ¿no? Los fijos. Vale. Pues nada, chicos, no os perdáis el siguiente vídeo. ¿Por qué? Ya estoy aquí en los sumos, ¿no? Pues el próximo vídeo va a ser el de sumos. Tirar una ronda al banner del Black.
Así que no os lo perdáis. Lo que os he dicho antes, si no estáis suscritos, si no sois duques todavía, dale a suscribirse, dale a like, dale a la campana para recibir todas las notificaciones y abajo los comentarios. Y los que sois duques, dale a ese like, ¿vale? Y muchas gracias a los nuevos suscriptores, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo de Dragon Ball Legends Duques. No os lo perdáis, va a ser mega top, ¿vale? Mega top.